En la metonimia, la parte representa el todo. El ejemplo que pusimos recién. Las 50 velas que representan Barcos. barcos. O sea, una parte del barco pasa a ocupar el lugar del barco como tal en el lenguaje. ¿Sí? Cuando yo digo hay 50 velas en el mar, lo que estoy queriendo decir es hay 50 barcos en el mar. Entonces estoy utilizando una parte para representar el todo, una parte del barco para representar al barco. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, otro ejemplo es, danos hoy nuestro pan de cada día. La palabra pan, acá, representa, ¿qué? El alimento, ¿sí? Pero resulta ser que el pan no es todo el alimento, el pan es una parte de los alimentos que consumen las personas. Sí. ¿Está bien? De la misma forma que las velas son una parte del barco, el pan es una parte de los alimentos que tenemos que comer cada día. Pero fíjense que acá las velas representan los barcos y el pan representa el alimento. O sea, una parte de algo representa ese algo. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Luciana se entendió? Sí, eso Sí. entendí. Bien, vamos a la sinécdoque. La sinécdoque es al revés, exactamente al revés. El todo representa una parte. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo sería, en Colombia ha jugado bien. Colombia, ¿qué representa a los muchachos? Les pregunto, igual a las chicas también, porque por ahí les gusta el fútbol a las chicas. Acabo de Al tener equipo de el Colombia, equipo, la selección de Colombia. el equipo. La selección. Colombia. Bueno, ¿Qué es? ¿Colombia qué es? el país. Un país. País. ¿Y qué está representando? ¿Qué representa Colombia en el ejemplo? La selección. La selección. De fútbol. Ahora, ¿el país es la selección o el país No. es algo más que la selección? Un país, Colombia, ¿se reduce a ser un equipo de fútbol o es más que un No, equipo de fútbol? es más que un equipo de No, fútbol. no más. Exactamente. Fíjense cómo acá esto es una totalidad que representa una parte de esa totalidad. Es exactamente al revés que acá. Acá una parte representa el todo, acá un todo representa una parte de ese todo. El equipo de fútbol forma parte de Colombia como país. Pero Colombia no se reduce a ser un equipo de fútbol, es algo más amplio, es una totalidad mucho más amplia. Entonces acá el todo representa una parte de ese todo. Otro ejemplo que ahí encontré recién en internet, tiene 15 primaveras. ¿Qué quiere decir tiene 15 primaveras? 15 años. 15 años. Ahora, la palabra primavera es algo mucho más general que la cantidad de años de una persona. Una estación. Exacto. O sea, pero es una estación del año, es una estación de la vida, ¿no? Entonces, Sí. fíjense cómo una totalidad representa una parte de esa totalidad. Me parece que el ejemplo más claro es el de Colombia, donde el país se dice, Colombia jugó bien. Bueno, pero ¿qué significa que Colombia jugó bien? ¿Estamos queriendo decir que el país Colombia jugó bien o estamos queriendo decir otra cosa? ¿Qué estamos queriendo decir cuando decimos que Colombia jugó bien? Lo usan todo el Selección tiempo jugó esto. bien. La Claro, selección de fútbol. claro, lo que estamos queriendo decir es que la selección jugó bien. Todo el tiempo usamos estas palabras. Colombia jugó bien. Todo el tiempo usamos. Brasil jugó bien. Argentina jugó bien en la selección. Pero cuando decimos que Argentina jugó bien en la selección, no estamos queriendo decir que el país Argentina como una totalidad jugó bien la selección. Lo que estamos queriendo decir es que Argentina, en tanto equipo que representa a la Argentina, jugó bien.
pero estamos incurriendo en una sinécdoque, porque tomamos una totalidad más grande y la hacemos pasar por una parte del todo. O sea, elegimos una palabra que representa una totalidad para representar una parte de esa totalidad. El equipo de fútbol forma parte de nuestro país, pero no es nuestro país. Entonces, en este caso, se está tomando el todo como si fuera la parte. ¿Quedó más claro ahora? O sea que se toma Colombia como que si fuera el todo, pero en realidad Colombia hace referencia al país o hace referencia al equipo. No, en realidad Colombia, ¿qué está representando en la oración cuando digo Colombia jugó bien? Si yo digo Colombia jugó bien, ¿qué representa Colombia en la oración? ¿Representa al país? No, al equipo. Al equipo. Entonces lo que está pasando es que estoy tomando una totalidad, el país Colombia, como si fuera una parte, el equipo. Cuando yo digo Colombia jugó bien, lo que estoy queriendo decir es el equipo jugó bien. Cuando comparo la palabra Colombia con la palabra equipo, me doy cuenta que usé la palabra Colombia como algo que trasciende la idea de equipo. Es algo más, es una totalidad mucho más grande que la idea del equipo. Incluye al equipo, pero no lo agota. Entonces, estoy haciendo una operación de lenguaje sin darme cuenta, por la cual estoy tomando el todo como si fuera una parte. Cuando yo digo Colombia jugó bien, lo que quiero decir no es el equipo, no, lo que quiero decir no es el país jugó bien, el país entero salió a jugar a la cancha, no estoy diciendo eso. Lo que estoy queriendo decir es el equipo jugó bien. Entonces, la palabra Colombia en ese caso no representa la idea de país, sino que representa una parte del país que es el equipo que lo representa. En ese caso, una palabra que representa una totalidad pasa a representar una parte de esa totalidad. ¿Quedó más claro ahora o no? Sí. ¿Luciana? Sí, o sea que entonces el equipo de Colombia no es una totalidad porque la totalidad es el país, pero pasa a ser parte de la totalidad. A ver, te lo voy a poner, Sería así. es más sencillo de lo que parece. Si yo digo, hoy jugó Argentina, jugó re bien, ¿sí? Digo eso. Ustedes entendieron perfectamente lo que quise decir yo, ¿no? Cuando yo digo eso, que hoy Argentina jugó re bien. ¿Entienden lo que quise decir? ¿Qué quise decir? Explíquenme lo que quise decir cuando digo Argentina jugó bien. Que la selección jugó bien. Exactamente. Cuando digo Argentina jugó re bien, lo que quiero decir es la selección jugó re bien. No estoy diciendo en el fondo que Argentina jugó bien. Es como un engaño del lenguaje. Si viniera un extraterrestre y me escuchara decir Argentina jugó bien y no conoce que hay equipos de fútbol jugando en el país, por ahí tomaría literal que me estoy refiriendo a que toda Argentina jugó bien. Pero todos me entienden cuando digo Argentina jugó bien. Todos entienden que cuando digo Argentina están entendiendo que el equipo de Argentina jugó bien, no que toda la Argentina jugó un partido de fútbol. ¿Sí? Ahora, si yo digo Argentina jugó bien, lo que estoy queriendo decir es el equipo jugó bien. Fíjense que estoy utilizando la palabra Argentina como representación de un equipo. Pero si yo comparo la palabra Argentina con un equipo, me voy a dar cuenta que Argentina es una totalidad mucho más grande que un equipo de fútbol. Es algo mucho más amplio que un equipo de fútbol. Integra un equipo de fútbol la Argentina, pero no es el equipo de fútbol tomado en términos literales. En este caso, lo que está pasando es que la Argentina, como una totalidad, está representando una parte de esa totalidad. La Argentina está integrada por equipos de fútbol, pero la Argentina es más que eso, es muchas más personas que eso. Sin embargo, en el ejemplo que estoy poniendo, cuando digo Argentina jugó bien el Mundial, lo que estoy queriendo decir es el equipo jugó bien el Mundial. Entonces estoy utilizando la palabra Argentina como si fuera la palabra equipo.
Pero en términos literales, la palabra Argentina es más que un equipo. Es un equipo, pero es más que eso. Por lo tanto, estoy haciendo una operación de reducción, en la cual tomo el todo como si fuera una parte. Argentina como si fuera un equipo. Es simplemente eso. Bueno, seguimos avanzando, piénsenlo, y si tienen alguna duda, piénsenlo y lo vemos en la clase de repaso. Finalmente, la palabra ironía, el tropo ironía es el que más, Profe. es el que más me gusta. Pero Sí. no se ve la pantalla. Ah, ¿no se ve? No. Sí, se ve, pero no está el PowerPoint. Ah, ok. Quedó en la otra. ¿Ahora la ven? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, finalmente tenemos la ironía. Profe, perdón. Yo insisto en hacerle una modificación donde dice relación parte, porque tendría que ser, por ejemplo, de metonimia, abajo de todo, tendría que ser parte todo, y en sinécdote, tendría que ser todo o parte. totalidad y parte. Totalmente. Por eso lo aclaré en la otra filmina. Lo vamos a cambiar eso después. En realidad lo que voy a hacer es mandarles esta otra filmina para que me parece que es más clara. Por ahí habría que modificar efectivamente para que se entienda mejor parte todo, ¿sí? En el caso de la metonimia ponemos relación parte todo, y en el caso de la sinécdoque ponemos relación todo parte, ¿sí? Por ahí no está muy preciso, no está muy claro, es cierto, en el PowerPoint, la diferencia entre metonimia y sinécdoque. Por eso les voy a mandar esa hojita que escribí recién, y ya para la próxima lo modifico. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, vamos entonces con ironía. La ironía se caracteriza por que lo que se afirma en el fondo se niega. Por ejemplo, si una persona está enojada y me está gritando, ¿no? Y yo le digo, pero vos sos todo corazón. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que se enoja fácil. ¿Puede ser? Sí, Que es temperamental. Le estoy diciendo lo contrario a lo que, pero fíjense, además el tono, ¿no? Una persona está enojada y me está gritando y yo le digo, pero vos sos todo corazón, ¿no? O supongamos que a ustedes les va muy mal en el examen. Y yo digo, che, qué bien que les fue en el examen, ¿eh? ¿Qué van a entender de lo que yo les estoy diciendo? ¿No fue Supongamos mal? que todos se sacan 0. Y yo vengo y les digo, che, a ver, les voy a pasar las notas. 0, 0, 0, 0, 0. Qué bien que les fue en el examen, ¿eh? ¿Ustedes qué van a entender de eso que yo les estoy diciendo? ¿Que les Que no fue fue bien mal. efectivamente en el examen? No, que no fue mal. Es claro, es como si en realidad lo que van a interpretar es que en el fondo es una ironía lo que les estoy diciendo, que lo que digo literalmente es exactamente lo contrario de lo que quiero decir. ¿Sí? Sí. Entonces acá en el ejemplo la expresión es todo corazón, que es la que vimos en el ejemplo de la sinécdoque antes, se vuelve irónica cuando se expresa en un tono de voz particular o en un contexto en el que la persona designada no posee de manera ostensible las cualidades que se le atribuyen. Si yo, de nuevo, pongo este ejemplo que me parece que es muy, muy gráfico, si ustedes les va mal en el examen, yo les doy las notas, y después de que les fue mal en el examen les digo, che, qué bien que les fue en el examen, estoy diciendo lo contrario de lo que efectivamente ocurre. Ahora, si a ustedes les va muy bien en el examen, y yo digo, la verdad que los felicito, les fue muy bien en el examen, eso no es ironía. Ahora, si ustedes se sacan 0, y yo les digo, ¿qué? Pero los felicito, qué bien que les fue en el examen, eso es ironía, porque estoy diciendo exactamente lo contrario de lo que quiero significar. ¿Está bien? Sí. Bueno, a partir de estos 4 tropos, que son básicamente, como les decía antes, operaciones del lenguaje, por la cual se sustituye de alguna manera una expresión por otra,
lo que va a decir White como conclusión es que la teoría de los tropos, por un lado, va a permitir caracterizar los modos denominantes del pensamiento histórico. No lo voy a desarrollar acá porque no tenemos tiempo de clase hoy, y además llevaría mucho tiempo desarrollar esto, pero fíjense que, esto simplemente lo puse aquí, la metáfora tiene un correlato con el contextualismo, la metonimia también con el contextualismo y con el mecanicismo, la sinécdoque con el organicismo. Es decir, que a cada tropo le suele corresponder o le tiende a corresponder una determinada forma de explicación. Entonces él dice que los tropos, las metáforas, la sinécdoque y la ironía, son necesarios para hacer conexiones entre los eventos, dotándolos de significado, ¿no? Entonces, lo que distingue los relatos rivales e impide su reconciliación es el acto de prefiguración tropológico-poético, ¿no? Y es el significado el que convierte la crónica en una práctica auténticamente histórica. Es decir, que los significados que se le dan a las cosas dependen de los tropos para Hayden White, ¿sí? Dependen de los tropos, depende del tropo que utilice. Y el tropo es inherente al lenguaje, no puedo no usarlo, ¿sí? Se usa el tropo. Entonces dice, bueno, las conclusiones que se siguen de acá es, nosotros, ¿se acuerdan? Retomando la clase pasada, de las clases anteriores, decíamos, bueno, ahora volvamos a las Torres Gemelas, que es el ejemplo que habíamos puesto. Tenemos las Torres Gemelas, ¿verdad? Hechos fácticos. ¿Me pueden decir los hechos fácticos referidos a las Torres Gemelas? Los dos aviones que se chocan. Sí. ¿Qué más? Que se caen. ¿Qué más? Sí, que se caen. ¿Qué más? Sucede una explosión. Exactamente. Todo eso forma parte de lo que podríamos decir la crónica. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué explotó? No, Por el choque. no se sabe en un principio. Está bien, pero ¿existe una única explicación de por qué explotó? No. No, hay varios. Hay varias. Esas varias se pueden ubicar de alguna manera si nos ponemos a estudiar el tema. Seguramente Paraguay diría, se pueden ubicar acá. ¿Cómo? Todavía no terminé la frase. Estoy buscando la filmina. Si yo quiero explicar cómo ocurrió, por qué ocurrió, cuál es el significado de la caída de las Torres Gemelas, voy a tener distintas explicaciones, decíamos recién, ¿no? Algunos van a decir que fue un acto terrorista, otros van a decir que fue el propio Estados Unidos, otros van a decir que esto es un mensaje de la realidad, producto de las circunstancias históricas que nos toca vivir inevitablemente, etcétera, etcétera. Bueno, la explicación y el significado, la pregunta por el significado, va a depender del modo de tramar, del modo de argumentar y del modo de implicación ideológica. Es decir, que no va a haber una única explicación acerca de un mismo hecho fáctico. Esa es la conclusión que se sigue de esto. Es decir, Hayden White lo que va a decir es precisamente que la evidencia empírica nunca es concluyente para privilegiar un modo de explicación a otro. El registro documental no produce una base sin ambigüedades. Cuando yo veo el choque de las Torres Gemelas y la caída de los edificios, no puedo deducir de esa mirada, de esa simple mirada de la caída de los edificios, que se trató de un acto terrorista o que se trató de un atentado que perpetró el propio Estados Unidos para echarle la culpa a alguien más. No lo puedo saber. No se desprende de la evidencia empírica. Entonces, de esto se sigue
que los sucesos no son ellos mismos satíricos, cómicos o trágicos, sino que las narrativas son producidas por los sujetos y son confirmables o refutables en relación a la verdad o falsedad de sus enunciados singulares. Es decir, que va a haber distintas narrativas para un mismo hecho fáctico. Sí. ¿Sí? Va a haber distintas explicaciones para un mismo hecho fáctico. Esas distintas explicaciones van a depender de la forma de explicación, del modo argumentar, del modo de implicación ideológica, del modo de trabar, del modo de implicación ideológica, del modo de tramar, que a su vez depende de los tropos que se utilizan en la narración. Y entonces, otra conclusión que se alcanza es que un mismo hecho puede servir como un elemento de distinto tipo en muchos relatos históricos diferentes, dependiendo del papel que se le asigne en una caracterización. Para algunos, la caída de las Torres Gemelas representa un atentado terrorista, para otros, la caída de las Torres Gemelas representa una idea de Estados Unidos para un acto propio de los Estados Unidos para echarle la culpa a alguien más, ¿no? Y así sucesivamente podrían surgir otras interpretaciones. Entonces, otra de las conclusiones que se va a desprender de esta idea es que cada enunciado singular, por ejemplo, las Torres Gemelas cayeron como producto de un acto terrorista perpetrado por Bin Laden, ese enunciado singular va a adquirir su significado por el lugar y pertenencia a dicha narrativa. En el fondo, lo que estoy pensando es que hubo un ataque terrorista en Estados Unidos y no que Estados Unidos perpetró por sí mismo ese ataque para luego echarle la culpa a alguien más, ¿no? Y para poder generar una guerra en otro lugar del mundo. ¿Sí? Bueno, al final de todo yo puse algunas ilustraciones, ejemplos, para que se entienda cómo un mismo hecho puede interpretarse de manera diferente. Vamos a un caso. Acá, por ejemplo, el ejemplo más sencillo. La muerte de un rey, ¿no? Puede ser considerada como un suceso inicial de transición o como un suceso final, dependiendo de cómo narro la historia, ¿no? O sea, la caída de las Torres Gemelas puede interpretarse como el fin del imperialismo norteamericano, o puede interpretarse como el inicio de una nueva era. ¿No? ¿O no? ¿Me siguen o no? Chicos. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, esto me parece que lo más importante es justamente transmitir la idea de que los hechos nunca cuentan su propia historia, es decir, el pasado no es un relato ya hecho, esperando un relator que lo cuente, sino que los hechos requieren ser interpretados, analizados, y que esa interpretación y ese análisis admite diversas posibilidades de significatividad. Entonces, en definitiva, por ejemplo, entender a la Revolución Francesa como un proceso que tiene un inicio, un medio y un fin, en el fondo es una operación literaria, y podría pensarse a la Revolución Francesa como un punto de quiebre en la historia y como el fin de una etapa, pero también puede considerarse a la Revolución Francesa como el comienzo de una etapa. Y puede pensarse desde ambos lados, como un fin y como un comienzo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, lo importante del desarrollo que hace White, me parece, es el hecho de que en el marco de las ciencias sociales siempre habrá mucha controversia con respecto a el significado de lo que queremos explicar, ¿no? Y que los hechos fácticos no alcanzan nunca, per se, para poder explicar por qué las cosas ocurren como ocurren. Los hechos fácticos en sí no alcanzan, no es suficiente la evidencia empírica
para dar cuenta de por qué las cosas ocurren como ocurren. Menos en ciencias sociales. Creo que esto nos permitiría poder pensar, bueno, ¿y qué pasa en ciencias naturales, no? Habría que pensarlo un poco. Pero en el marco de las ciencias sociales, fundamentalmente, no existe un único significado sobre un mismo hecho, sobre un hecho fáctico. Sobre un mismo hecho fáctico, distintos investigadores podrían atribuirle distinta significatividad y sería muy difícil en muchos casos elegir entre ellas, ¿no? Esta visión de que no se puede elegir el relato, digamos, objetivo, correcto, que no hay un relato que sea el verdadero y todo lo demás sean falsos, es la idea que deja de alguna manera White, ¿no? Donde no se puede alcanzar una única verdad, ¿sí? No se puede alcanzar una única verdad. Bueno, les pediría que lean el resto del PowerPoint por su cuenta, y que en todo caso no son muchas las páginas que tienen para leer, pero me interesa que lo terminen de leer, y en la clase del 28 hacemos una clase de repaso y trabajamos con las dudas que tengan. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces nos veríamos la próxima clase el 28 de agosto a las 7 de la mañana. Si ese día yo ya tengo en la fecha del examen final, se las voy a pasar. ¿Está bien? Ok, ok. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguna duda más? Hoy no. No, profe. Luciana, ¿te cerró un poco mejor el tema de la diferencia entre sinécdoque y metonimia? Sí, ahora un poco mejor, entendí. Bueno, la clase del 28, repasen para esa clase y traigan las preguntas que tengan, ¿sí? Sobre este PowerPoint y sobre todo lo que hayamos trabajado, vengan con preguntas. ¿Está bien? Ahora resuelta Ok. diapositivas, ¿no, profe? ¿Cómo? Ahora resuelve las diapositivas. Y ahora les voy a Estas. subir la que armé en la clase para que se entienda mejor la diferencia entre Gracias. bloque y Hasta luego. metonimia. Hola, genial. Perfecto. Bueno, chicos, nos vemos entonces el 28. Perfecto, profe, Dale, gracias. profe. Bueno, un Nos beso a vemos, todos. gracias. Hablamos, un beso grande, hasta luego.